tendrá un duelo muy de contraste, ¿no? Con ese Chivas Mazatlán, del que también hablaremos más adelante, en compañía de Cire Monsiváis. Desi, ¿cómo andas? Buenas noches. Bien, buenas noches. Contenta de estar aquí con ustedes y sobre todo hablar de lo que se avecina en la siguiente jornada del fútbol mexicano. Correcto. Paco, buenas noches. Buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes. Ricardo Peláez. Un gustazo, buenas noches. Y Dionisio Estrada. Dionisio. Muy buenas noches. Recuerden, 4 partidos viernes, 5 el sábado. No hay partidos de fútbol el domingo por el Super Bowl. Para el Super Bowl 60. Bueno, arrancamos ya sin más, si les parece, con todo lo que está pasando alrededor de los Pumas, porque evidentemente el resultado a mitad de semana en San Diego ha abierto ciertas interrogantes sobre particularmente Efraín Juárez. Nuestra compañera Adriana Maldonado, cubriendo la fuente, ha reportado que la directiva salió muy molesta del partido y que hay una especie de ultimátum de cara al partido este fin de semana cuando visiten al Atlas y particularmente próximo martes cuando jueguen el partido de vuelta. Si Pumas no revirtiera la serie, podrían anunciarse medidas prácticamente inmediatas. Se había puesto en la mesa el nombre de Memo Vázquez como una de las opciones que estaría barajando la directiva, y en las últimas horas ha salido un segundo nombre relacionado con el actual director deportivo del equipo, Antonio Sancho, que llegó este semestre, que venía de Tigres, porque Antonio Sancho, cuando tuvo que tomar una decisión similar en Tigres, llamó a Robert Dante Siboldi, llegó de interino, bueno, o de recambio en Tigres, y sacó campeón al equipo. Y el nombre de Robert Dante Siboldi, según cuenta nuestra compañera Adriana Maldonado, ha sonado últimamente también alrededor de los Pumas, y en la línea telefónica, bueno, y enlazado con nosotros vía video también, está Robert Dante Siboldi para platicar con nosotros esta noche. Robert, te mandamos un abrazo, te agradecemos que tomes la comunicación, y sin más, ¿hay o no hay acercamiento con el Club Universidad en este momento y con Antonio Sancho particularmente? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto saludarlos. Saludos a toda la mesa. Un fuerte abrazo. No lo permitiría tampoco. Tengo esos códigos que todavía creo que principalmente a que estás nombrando, Toño Sancho lo conoce perfectamente, porque en el momento de que en su momento me entrevistó o me llamó para una posibilidad en Tigres, estaba Chima todavía, entonces yo no quise hablar nada, porque hasta que, mientras estuviera un entrenador en funciones, no me gusta hablar. Y en este caso es lo mismo. Toño me conoce y más sabiendo cómo es esa institución, yo prefiero estar al margen. Y bueno, siempre soy muy respetuoso del entrenador que está trabajando y eso no va a cambiar. Así que además... es muy aventurado pensar. Yo creo que fue un partido que fue muy difícil para Pumas. Conozco muy bien lo que es San Diego, porque nos tocó jugar en la League Cup cuando estábamos en Mazatlán, y realmente juega muy bien. Es un muy buen equipo, no por algo también llegó hasta instancias finales por el campeonato de la MLS. Le tocó un rival muy duro, pero bueno, es posible la remontada, y estoy seguro que Efraín va a hacer todo lo posible para sacar ahora sí que el barco adelante, ¿no? ¿Cómo ves a Pumas en general, Robert? ¿Cómo lo has visto en estos partidos? ¿Qué te parece el plantel? ¿Qué te parece el proyecto que hay alrededor de Universidad? Pues el proyecto está muy claro para la directiva. Yo creo que tiene toda la confianza Efraín. No puede cambiar todo eso en un mal partido. Creo que el apoyo tiene que estar, y creo que Pumas tiene un plantel muy competitivo, sin lugar a duda que tiene muy buenos jugadores, se ha reforzado bastante bien y perfectamente puede competir por un lugar en la calificación a la liguilla, y por qué no pensar en un título que hace tiempo que lamentablemente para ellos no se le viene dando, ¿no? Robert, te saludo con gusto, un fuerte abrazo. Te quiero hacer 2 preguntas rápidas. Sabemos lo que significa ser director técnico de un equipo, por supuesto, el tratar de generar convicción, la propuesta futbolística, la táctica, el estado físico de los jugadores, la justicia deportiva. Pero ¿qué importancia de todos estos factores que te he dicho tiene la gestión? El cómo estás, cómo te sientes, muchachos, cómo ven al rival, qué podemos hacer, ustedes qué opinan, el gestionar a un grupo para que todos estén contentos. ¿Qué importancia le das dentro de todos los conceptos que mencionamos? Sí, es uno de los tantos que un entrenador hoy en día tiene que manejar. Yo sigo convencido que en nuestra época, Ricardo, no necesitábamos tantas cosas, tantas indicaciones de los entrenadores. Simplemente la responsabilidad la asumía
prácticamente el 90% o más del jugador. Hoy ha cambiado, paulatinamente ha cambiado eso, el entrenador ha tomado una fortaleza, por decirlo de alguna manera, una determinación más importante dentro de un plantel, y hoy no solamente tiene que dar una idea futbolística, una estrategia, un plan de juego, el trabajo en cancha, la gestión hoy ha sido, yo creo que fundamental, más que a veces en determinados equipos, más importante y más determinante que una misma táctica o un sistema de juego. Entonces, yo creo que dependiendo del grupo, el rol del entrenador, cuando hasta mismo no hay un líder dentro del plantel, ha tenido que asumir el liderazgo, el entrenador, para poder sacar el equipo adelante. Entonces, sin duda que es muy importante la gestión deportiva, la gestión dentro del vestidor, la gestión de hablar con cada uno, no solamente dentro de lo que corresponde al fútbol en sí, sino que cómo está en su casa, cómo está en su vida, cómo está el aspecto personal. Y a veces, si te lo permite el jugador, sos un amigo, sos un padre, sos un compañero, y por último sos el entrenador, que eso a veces es muy difícil de poder cruzar una línea cuando sabes que lo que más importa en un equipo, lamentablemente, son los resultados, porque son los que sostiene todo, ¿no? Entonces, y digo lamentablemente porque hoy en día puedes tener todo muy bien en todos los aspectos, pero si no ganás, no sirve de mucho. Entonces, yo creo que la gestión con el plantel es fundamental, individualmente, por líneas, no sé, hasta terminar en grupo, y ser muy frontal y ser muy franco. Y lo que yo llevo mucho como estandarte, duela o no duela, o le guste o no le guste, las cosas como son y de frente. A veces es difícil, en el momento es difícil, pero al mediano plazo o a largo plazo el jugador te lo reconoce y te lo agradece. Entonces siempre las cosas de frente y siempre con la justicia deportiva en lo posible, y nunca no cumplir lo que prometes. Si prometes algo, cumplirlo, si no, ahí es donde tú pierdes credibilidad y pierdes la confianza del equipo. Así que para mí eso es fundamental. La segunda, Robert, ¿cómo te has preparado? Porque hoy el fútbol va cambiando. Hoy, antes los futbolistas llegaban, entrenaban y se iban a su casa. Hoy llegan, desayunan, se cambian, van al gimnasio, salen a la cancha, regresan al gimnasio, van al vestidor, comen. Entonces empiezas a controlar un poco la alimentación, hasta el descanso con cuestionarios, los doctores, en fin. ¿Cómo te has actualizado tú en relación a todo esto a raíz pues, has estado en equipos importantes como Cruz Azul, como Tigres? Sí, sin duda, tienes que estar constantemente actualizándote, porque las competencias, los entrenamientos cada vez son más específicos, cada vez más cortos, cada vez más intensos. Las semanas, los microciclos cambian, ya no son más los tradicionales, que me imagino que a vos te tocó, Ricardo, que el primer día de la semana era el de la paliza más grande que teníamos durante la semana, y resulta que hoy es el +2, donde se supone que es el cansancio, donde estás en la mayor recuperación. Todo ha cambiado. Entonces, a partir de ahí los microciclos han cambiado. Tienes que preparar en función del rival, mucho estudio del rival, para saber que hay 2 días que le tienes que dedicar con mucha intensidad, tanto cómo te ataca el rival y cómo defiende. Las jugadas a balón parado, que son determinantes para después gestionar tu estrategia, tu plan de juego, y bueno, a veces cargas en los primeros 2 días, descansas, bajas un poquito la intensidad, cuando tenés la posibilidad y la gracia de tener una semana completa, porque prácticamente me tocó la última, estando en Tigre, no fue la última etapa, pero cuando estábamos en Tigre prácticamente no podíamos tener semana completa, jugábamos miércoles y sábado, y prácticamente pretemporada, el último torneo no tuvimos una semana de preparación y sin partidos amistosos arrancamos el torneo. Entonces toda esa vorágine de partidos, porque a veces te deja de tener la posibilidad de tener una semana completa, y te tienes que adaptar y modificar tus microciclos para que el equipo llegue bien, llegue entero físicamente,
y que tenga el plan de juego bien claro, ¿no? Robert Dante, un fuerte abrazo. Hace un momento decías que Pumas es un equipo competitivo, entonces esto quiere decir que los dos últimos torneos metiéndose al play-in, pues te ha sorprendido y que no sería la posición donde tendría que estar Pumas. ¿Dónde tendría que estar Pumas? ¿En qué posición? Es que es muy relativo eso, Dionisio. A veces ganas partidos que no merecerías haberlo ganado y a veces pierdes partidos que deberías haber sacado mejores resultados. Yo pienso que Pumas tiene una gran ventaja de jugar en el DF y en un estadio donde es muy difícil para todos los equipos, ya sea juegues al mediodía o lo juegues a la tarde o juegues a la noche, porque es un campo amplio, es un campo que te cuesta cubrir espacios, cerrar espacios, te cuesta mucho en eso y tienes que ser un equipo muy compacto para poderle quitarle la pelota y poderle hacerle daño. Si Pumas pudiera aprovechar más su cancha en el aspecto del juego, en el funcionamiento del juego, en la idea de juego, yo creo que pudiera ser más protagonista. Pero cada entrenador que está en Puma busca ganar de alguna manera y se le respeta la idea de juego. Eso no quiere decir que te vaya a dar resultado, pero la idea es que tenga una idea clara, valga la redundancia, de lo que quiere que juegue, de cómo quiere que juegue el equipo. Yo pienso que ahí se puede sacar mucha ventaja cuando puedes desgastar al rival. Y a veces Puma juega muy directo y a veces termina desgastándose él también. Entonces, pero bueno, eso es lo que yo he visto y eso a veces también hace que los resultados no sean los esperados y los deseados para la institución. Pero Pumas ahí siempre está, siempre es un equipo competitivo, siempre es un equipo difícil de vencer. Yo creo que Efraín ha intentado inculcar en el plantel esa garra y esa determinación con la que él en su momento jugó estando en Pumas y bueno, a veces te sale y a veces no te sale. No te podría decir cuánto merece estar o dónde merece estar Pumas porque es muy relativo eso, ¿no? Siboldi, un gusto saludarte nuevamente. Coincidimos aquel 2017 cuando estaba iniciando la Liga Femenil, estabas en Santos Laguna y lo recuerdo con mucho cariño. Y nos has descrito correctamente lo analítico que eres, ¿no? Como aquel que hace la metodología, como buen entrenador. Pero yo quiero que nos digas el ser humano en cuestiones, primero, si eres un entrenador que le gusta rescatar equipos. En el caso de Santos te requieren y lo haces campeón en el 2018. Después Tigres te requieren 2023. Ahora que andas sondeando la idea de trabajar con Sancho ahora en Pumas, ¿es tu estilo rescatar equipos? Porque Pumas lo necesita en este panorama. Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es el lado humano que te decía con respecto a qué tanto tienes en empatía saber que cuando tú estás dirigiendo, cuando eres el entrenador y que estás sondando por ahí que te van a sustituir, ¿cómo lo manejas? Porque a lo mejor hay entrenadores que también quieren tener tu puesto. Por supuesto, por supuesto. Por eso siempre me he manejado así, es decir, trato de hacer lo que creo que es lo que corresponde. No me gustaría, como ya pasó también, ¿no? Nos ha pasado a todos, que en su momento todavía estábamos en funciones y ya estaba un entrenador contratado. Entonces, yo creo que eso ha ido cambiando y es entendible. Hoy con la vorágine de los resultados, la necesidad de resultados inmediatos ha hecho que las directivas tengan a 3 o 4 entrenadores ya apalabrados por si en dado caso no se dan los resultados. Es así, hoy ya es así. Pero una cosa que lo maneje la directiva y otra cosa que lo manejemos nosotros los entrenadores, ¿no? Creo que la ética profesional y los valores y los códigos que le llamo yo, esos se tienen que mantener. Al menos yo los mantengo y trataré y lo buscaré hasta que deje de trabajar en esto, ¿no? Pero bueno, ¿qué me decías la primera pregunta? Deciré que se me fue ahora. Sí, no te preocupes. Te decía que si te gusta ser un entrenador que le gusta rescatar equipos, como el caso de Santos y lo de Tigres, ahora que lo requiere Pumas. Sí, como que un poco se ha dado eso, ¿no? Hemos entrado ahí de bomberazo, por decirlo de alguna manera, y nos hemos dado, hemos tenido buenos resultados. Yo creo que ahí
conjuntamente con el cuerpo técnico, con mi cuerpo técnico, hemos hecho un trabajo de, no solamente en cancha, porque como te digo, no solamente es el campo, sino que el hablar mucho con ellos. El primero, a mí me gusta mucho ponerle a los jugadores, cada quien en donde le gusta jugar, donde se sienten felices, donde se sienten cómodos, donde realmente nosotros podemos sacarle la mejor virtud. Y eso es lo que yo creo que más que nada de ingresar y de sacar resultados, yo creo que hemos potenciado también a muchos jugadores poniéndolos en su posición y después con los trabajos especiales, con los trabajos particulares, porque no solamente es el trabajo grupal y nos vemos mañana, ¿no? Hay que como lo dijo Ricardo, hoy es una sesión desde que empieza en la mañana, desde que llegan los muchachos, de que cómo llegan, que desayunan, que hacen los preventivos, que hacen los trabajos de preparación, cómo hacen el calentamiento. Ya está todo integrado porque ya no puedes separar, ¿no? La parte de calentamiento, lo técnico, lo táctico, no, ya es todo integrado porque ganas tiempo. Después lo que les toca ir al gimnasio para fortalecer y después lo que tienen que trabajar en campo, quedarse a hacer trabajos especiales para mejorar en lo individual y para luego comer y después retirarse a su casa. Todo eso hoy ya prácticamente son 6 o 7 horas que el jugador está en la institución y bueno, ni hablar nosotros que prácticamente estamos todo el día en el club, porque tienes que siempre estar planeando y armando lo que son las estructuras de los entrenamientos y también lo que es el partido y los viajes y todo eso. Te inmiscuyes en todo y eso es fundamental para que la organización de todo salga a la perfección. Entonces, en ese aspecto, yo soy más de eso, más de poder mejorar en el aspecto individual y no solamente en lo futbolístico. Como te digo, me gusta involucrarme también hasta donde te deje el jugador, de poderlo ayudar como persona. No soy nada de recordarle al jugador de lo que fui, eso fue ya historia, pero sí la experiencia. A veces te preguntan cómo hice, cómo me fue, qué fue lo que pasó, y cuentas como experiencia, pero no quiere decir que sea adaptable a los tiempos de hoy. Simplemente es para que ellos entiendan que también tuvimos su edad, también tuvimos sus inseguridades o sus flaquezas y en el momento cómo la resolvíamos, ¿no? Entonces, eso yo creo que más lo que importa y lo que les interesa, no para copiar, simplemente para entender y poder comprenderlo y poder caminar con ellos y sacarlos adelante, ¿no? Robert, me da mucho gusto saludarte, un abrazo a la distancia. Llegaste hace muchos años a México, nos tocó jugar varias veces en contra, ahora te he seguido como técnico, siempre te has manejado igual. Tuvimos una charla en el avión, coincidimos, íbamos a Cancún, me parece, al draft. Sí, acabas de ser campeón tú con Santos. Y me llamó mucho la atención tu ecuanimidad, ¿no? Acababas de ser campeón, de ganar un título, y la ecuanimidad de siempre, en las buenas y en las malas, así te has manejado. Triunfaste también en Tigres, en Cruz Azul estuviste muy cerca. Creo que eres un técnico que muchos equipos quieren trabajar con él, pero tú dijiste algo que yo lo anoté aquí antes de que tú lo mencionaras, porque creo que así te has manejado y así te ubicamos: frontal, directo, transparente y de códigos. Algo que se ha diluido últimamente porque los vestidores han cambiado, porque el fútbol ha cambiado. Yo te preguntaría si eso que fue una virtud en algún momento hoy te está jugando en contra. Yo entiendo que para ti siempre va a ser una virtud, pero en el ambiente que hay hoy en día, tú como técnico en la actualidad, ¿esas virtudes te están jugando en contra? No lo sé, Paco. La verdad no lo sé, no sabría decirte. Soy así y creo que seguiré siendo así hasta que deje de trabajar en esta profesión. Pero te agradezco todo lo que has mencionado de triunfos, por decirlo de alguna manera, ¿no? De logros, pero créeme que han sido más los fracasos y lo que hemos sabido levantarnos, y eso es la gran victoria que tengo yo. Eso, los triunfos sí son buenos y son bien recordados, pero
Los fracasos a veces son los que te dan los reveses, los que te dan la madurez, la experiencia, el volver a levantarte. El viaje que le llamo yo, ¿no? A esto, lo que dura el viaje, el disfrutarlo, a veces nos toca la otra parte que también nos hace replantearnos cosas, de seguirnos preparando, de seguirnos actualizando. Y yo creo que la ecuanimidad en la que tú mencionas, creo que le ha dado la profesión, la profesión que todavía uno la vive, por más que está de entrenador o director técnico. El hecho de haber sido arquero o portero, como se dice en México, siempre ha hecho que tengamos una ecuanimidad, ni fenómeno, como decía don Garisto, que en paz descanse, ni fenómeno cuando ganamos, ni espantoso cuando perdemos. Entonces siempre tratar de disfrutar los momentos y de también los momentos amargos, porque todo pasa. Todo pasa, los triunfos cuando se dan pasan y las derrotas cuando se dan también pasan y siempre tenés que estar mirando hacia adelante, siempre estar pasando la hoja, que te duela, también disfrutarlo de diferente manera, ¿no? Pero el duelo cuando perdés, porque eso quiere decir que sentís la derrota, que todavía estás con esa pasión, con ese fuego por dentro, que te duelan las derrotas y lo transmitís 1 o 2 días y después ya pasás cuando vuelves a entrenar, ya vuelves a empezar a pensar en lo que sigue y a prepararte y a disfrutar después cada semana, cada trabajo, cada entrenamiento, porque lo disfrutas mucho, ver cómo evolucionan los muchachos, cómo se preparan. Eso es una gran satisfacción de poderlos ver y disfrutarlo, pero siempre manteniendo los pies en la tierra, ¿no? Entonces creo que eso es una característica mía, quizás por la profesión que ejercí durante muchos años. No Ricardo, viste, que Ricardo, como era el goleador, él sí la disfrutaba y siempre cuenta los goles. Sí, es que le metí muchos goles a Siboldi. Sí. Vamos a buscar por ahí el dato. Hasta lo lesionaste una vez de un brazo. Sí, caray, perdón, Robert, perdón. Tú sabes que en un partido, como te contaba, se me desprendió un cuernito del bíceps. Y vos sabés que, por un lado, me quedó, viste, cuando hago el del bíceps se me levanta más, pero es porque la realidad es que hubo un desprendimiento del bíceps. Y seguí jugando, sentí un latigazo, seguí jugando. Y la verdad que después me di cuenta, cuando terminó el partido o al otro día, me di cuenta de que me había pasado eso. Pero bueno, es un recuerdo que me dejaste hasta ahora. Mira, no solo te los llevabas, alguno dejabas también por ahí. Te ofrezco, ¿Qué pasó? Y también te ofrezco una disculpa, Robert, porque... por favor. Después? No, te ofrezco una disculpa porque la gente debe saber también que cuando yo estaba en Cruz Azul como presidente deportivo, más por obligación, fue porque te entrevistaba, platicamos y todo, yo tenía otra idea futbolística con otro técnico en ese momento y no fue realmente porque llegaras tú, al contrario, creo que te quedó claro, me hubiera encantado trabajar junto a ti, pero realmente yo tenía otra idea y me quisieron imponer algo, cosa que yo no acepté, ¿no? No, y eso es muy respetable, lo entendí perfectamente. Esto es fútbol y se entiende que tú tenías una idea. Y bueno, yo llego por otro lado y nada que ver, no era nada en contra tuyo tampoco, ni con el que tú estabas pensando en ese momento que pudiera ser el entrenador de Cruz Azul, simplemente las cosas se dieron así y lo entendí perfectamente. Yo cumplí la función que me pidió en ese entonces del presidente, venir a entrevistarme contigo, porque todavía estabas en funciones y era lo más lógico. Y sin ningún tipo de problema, creo que hablamos muy bien en tu casa y te agradezco que me hayas atendido y bueno, nada, simplemente la vida nos puso en ese punto y después cada quien tomó su decisión y es perfectamente entendible, ¿no? Qué estuche de monerías, Peláez. Le desprende el hombro, después no lo quiere como técnico. Qué bárbaro, No, Peláez. y los goles que me hizo, la verdad, era muy buen le dolió rematador. más los goles. Robert, una preguntita Sin más. duda. Trabajaste en Fuerzas Básicas de Santos. ¿Eso, para ti, lo consideras una ventaja en alguna decisión que pueda tener Pumas, sabiendo que Pumas ha descuidado algo de sus fuerzas básicas y puedas otra vez imprimirle algo al espíritu universitario? Si tuvieran que decidir los directivos, ¿no? No lo Sobre sé. otros técnicos. Yo creo que es una gran virtud. Bueno, yo lo hice porque me apasiona la formación, realmente. Me apasiona de sobremanera el tema de la formación, pero no lo sé. Eso se podrá
en la balanza, pero no solamente para Pumas, sino que para cualquier otro equipo. Yo creo que esté interesado en que podamos aportarle algo a la institución en las fuerzas básicas, que yo creo que en todas las instituciones hay grandes profesionales trabajando, pero si es un plus, nada más, es por eso, pero sí, hablando de fuerzas básicas de Pumas, realmente creo que ahí es donde yo creo que ha radicado un poquito, específicamente ahora que estamos hablando de Pumas, pero cuando yo me acuerdo, cuando llegamos a México, Pumas era de los equipos que tenía de las mejores canteras en el fútbol mexicano. Es una lástima que, bueno, que se dejó de, o no se ha tenido el resultado que han querido que ha querido la directiva y la afición con respecto a sacar jugadores de la cantera, ¿no? Perfecto, Robert, te mandamos un abrazo. Si cualquier cosa llegara a cambiar en las próximas horas, que conste que volvemos a hablar la próxima semana y seguiremos la plática. Te mandamos un abrazo, buenas noches. Saludos, Robert. Abrazo, Mucho gusto, un fuerte abrazo. Igualmente. Que no sea como Peláez, que después Robert, no contesta el Dante teléfono. Siboldi, a información de nuestra compañera Adriana Maldonado, cubriendo la fuente de Pumas, Siboldi es a día de hoy, junto a Memo Vázquez, los dos grandes candidatos por si el club toma alguna decisión en los próximos días. Hemos platicado con Siboldi, de momento dice contacto no hay ninguno. Sancho sabe cómo me comporto y no habrá Pero si hay que aclarar, hasta que no pase nada. si hay que aclarar que hoy Pumas tiene un director técnico, Que es Efraín Juárez, que va a dirigir el partido del sábado contra el Atlas y que va a dirigir el martes también contra el equipo de San Diego. Pausa la primera en Fútbol Picante. Venimos, hay información de América, actualidad con el tema Aguirre. Debutó Obed Vargas con el Atlético, debutó Álvaro Fidalgo con el Betis. Hay información de Fidalgo con respecto a selección, hay previa de Chivas mañana en Mazatlán, en fin. Venimos. El final de la Copa del Rey entre el Betis y el Atlético de Madrid terminó en goleada 5-0 del Atlético en la Cartuja sobre el Betis, pero dejó un par de noticias para el fútbol mexicano. Los debuts de Obed Vargas con el Atlético de Madrid, jugando los últimos 10 minutos de partido, fue el quinto cambio del Cholo Simeone, y de Álvaro Fidalgo con el Betis. Declaró Fidalgo, no es la manera que uno quiere debutar, pero ya estamos aquí. Al mismo tiempo, el PAOK hizo oficial a través de este video la llegada de Jorge Sánchez, el exfutbolista ahora de Cruz Azul, que arranca su segunda etapa por el fútbol europeo. Lo hará con el conjunto del PAOK Salónica después de salir del conjunto. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Decimos que más jugadores mexicanos se vayan al extranjero. Sí. Y ahora, previo a unos meses del Mundial, lo de Obed Vargas, a un gran equipo, lo de Fidalgo y lo de Jorge Sánchez, que vuelve a irse a Europa, suma para la lista definitiva de Javier Aguirre. Me parece que es positivo que haya más jugadores en Europa. Ya la FIFA pronunció. Hoy se hace oficial, la FIFA ha confirmado ya que Álvaro Fidalgo ha solicitado a través de la Federación Mexicana de Fútbol el cambio para poder ser elegible hacia la selección mexicana. Ya es elegible. Y la FIFA ha confirmado que eso es positivo, así que a partir de hoy Álvaro Fidalgo es elegible a selección mexicana. Traducción: Álvaro Fidalgo va a estar convocado para los amistosos de Portugal y de Bélgica en el mes de marzo. es una buena noticia, una opción más para la selección nacional en un puesto donde Marcel Ruiz, donde, no sé, Charlie, varios jugadores tienen posición, Mora mismo, una competencia importante, tener a un jugador se apunta a la muy carrera. profesional. Y lo de Obed Vargas, ahí queda, nada más el brinco que da con la madurez, con la... A mí me da mucho gusto porque aparte lo ves jugar y parece que tiene 28, 29 años jugando, no se pone nervioso, toca la pelota. Digo, es muy poco lo que le vimos hoy, pero... Lo que sí tiene Ricardo, y aquí está el ejercicio que vamos a poner en pantalla. Lo que sí tiene Obed, deciré, son más de 100 partidos en primera división a sus 20 años en la Major League Soccer, siendo un tipo importantísimo. 131 partidos disputados, llegó con ellos encima en el Seattle Sounders para ir al Atlético de Madrid. Y lo que vemos en pantalla son otros compañeros de Obed Vargas de la selección sub-20 que participó en la última Copa del Mundo de la especialidad. El contraste en el número de partidos disputados en primera división. Dos preguntas: ¿por qué sucede eso? La primera. Y la segunda: ¿cuántos de esta lista van a ir al fútbol europeo? ¿Deben ir al fútbol europeo o pueden ir al fútbol europeo? Grandes preguntas. La primera es la mentalidad de quienes los foguean y quienes los dirigen. A ver, voy a ser muy directa, tal vez, tratando de ser muy objetiva. Vimos hace días atrás lo del Chepo de la Torre, ¿no? Que decía esas cuestiones de que se abarataba el tema de la selección. Entiendo que es primera división y que te costaba ciertos partidos para llegar y ser tomado en cuenta. Aquí con el tema de la confianza es que en primera división
siempre es como la categoría de decir, son jóvenes y tienen que ganarse con buen fútbol esos partidos. En la MLS lo de Bet Vargas es simplemente que le dan la confianza porque el chavo demuestra esas cualidades, por supuesto, pero simplemente es dejarlo jugar. A comparación, por ejemplo, apenas vemos destellos muy buenos, Iker Fimbres, César Garza ahora con Pumas, lo de Montiel de pronto disparó y luego bajó un poco con Pachuca. Al final, ese es el resumen, la confianza que le da el que dirige a ese joven. Y la segunda pregunta con respecto a qué sucede con esos números y qué tanto el plantel puede nutrir a la selección mexicana, bueno, es el relevo generacional, en el cual tiene que surgir a través de la confianza y que esos jugadores sigan demostrando que tienen personalidad, que tienen calidad individual, que saben sumar en lo colectivo, y eso es muy importante porque se consolida una generación que es competitiva por default. También tiene que ver lo integral. Lo de Bet Vargas, la misma representante que Santi Rafaela Jiménez. Pimenta. Exactamente, entonces... A través de unos socios, sí, no es directamente llevada por ella. Pero seguramente son los puntitos para decir, Gilberto, esto es lo que yo quiero de este jugador, por ende, él tiene que llegar con estos parámetros, ponlo a jugar. Es la clave, jugar a la cancha. Jugar. ¿Cuántos de aquí pueden llegar a Europa? Yo agregaría una cosita más a lo que establece Desiré y a tu pregunta cuando dices, ¿por qué Obed 130 y tantos partidos y por qué los demás? No, si nos ponemos a ver la lista y sobre todo de aquellos jugadores... Un poco más grande Obed, también hay que decirlo, claro. que la mayoría de los que aparecen en Pero esa si nos lista. ponemos a ver la lista y sobre todo de aquellos jugadores que están en los principales equipos del fútbol mexicano, es la filosofía de decir Cruz Azul, América, Tigres, Monterrey quieren ir por el título. El Chicha Sánchez tiene 14 partidos con Tigres, porque Tigres está pensando en el título y quizás todavía para muchos. Pero entonces, para ganar el título, ¿los jóvenes estorban? Bueno, pues por lo menos en México da la impresión que sí. La mentalidad. Porque Saludos a todos, bienvenidos a este espacio, donde se habla de fútbol sin filtro, donde se discute con pasión, con datos, con memoria, pero sobre todo con sentimiento. Porque el fútbol mexicano no se entiende sin debate, sin polémica y sin esa dosis de orgullo que tanto nos caracteriza. Hoy tenemos muchísimo de qué hablar porque la jornada nos dejó más preguntas que respuestas, porque hay equipos que ilusionan, otros que preocupan y algunos que simplemente siguen viviendo de su nombre, de su historia y de lo que fueron, no necesariamente de lo que son hoy. Arranquemos con Guadalajara, con Chivas, con el equipo que hoy por hoy es líder del fútbol mexicano, con marca perfecta, 4 partidos, 4 victorias. Números fríos que dicen mucho pero que no lo dicen todo. Y aquí quiero ser muy claro desde el inicio. No voy a decir que el gigante despertó, no porque no quiera, sino porque ya sabemos cómo es esto, luego salen algunos a decir que estamos agrandados, que estamos vendiendo humo, que estamos exagerando. No voy a decir que el gigante despertó, pero sí voy a decir que Guadalajara juega bien, que Guadalajara tiene una idea clara, que Guadalajara viene arrastrando una inercia positiva desde el torneo anterior y que hoy se nota en la cancha porque una cosa es ganar y otra muy distinta es convencer, y Chivas está convenciendo. No es un equipo que gane de casualidad. No es un equipo que sobreviva por errores del rival, es un equipo que sabe a qué juega, que presiona alto, que tiene intensidad, que recupera rápido la pelota y que, sobre todo, transmite algo que hacía tiempo no transmitía: confianza. Ves a los jugadores y los ves seguros, los ves cómodos, los ves creyendo en lo que hacen. Y eso, en el fútbol, vale oro. Ahora, también hay que decirlo, el calendario ha sido accesible, sí, pero los grandes están obligados a ganarle a los que están abajo. América, Tigres, Cruz Azul, Monterrey, Guadalajara, todos tienen que ganar. Esos partidos no es un mérito extraordinario, es una obligación. El verdadero examen para Chivas viene en febrero, cuando enfrente a Toluca, cuando enfrente a América, cuando enfrente a Cruz Azul. Ahí vamos a ver si esto es solo un buen arranque o si realmente estamos ante un equipo que puede pelear el título. Y, mientras Guadalajara ilusiona, del otro lado tenemos el caso de Pumas, un caso mucho más complejo, mucho más delicado y, sobre todo, mucho más dividido. Porque Pumas no está mal en números, ojo con eso, Pumas está invicto en la liga, tiene 8 puntos, está en los primeros lugares. Entonces uno se pregunta, ¿por qué tanto ruido? ¿Por qué tanta crítica? ¿Por qué Efraín Juárez está en la cuerda floja? Y la respuesta es simple, no es el qué, es el cómo. Pumas no convence, Pumas no genera buenas sensaciones. Pumas gana partidos que debería perder y empata partidos que debería ganar. El equipo no tiene una identidad clara, no se ve un funcionamiento sólido, y cuando te enfrentas a un torneo internacional como la CONCACAF Champions Cup, esas carencias se exponen todavía más. La derrota ante San Diego dejó muchas dudas, no solo por el resultado, sino por las formas, por la manera en la que el equipo fue superado, por la sensación de inferioridad. Y aquí viene el gran debate, ¿se debe juzgar a un técnico por un
¿Torneo internacional cuando en la liga va bien? Hay quienes dicen que no se puede confundir la megnicha con el gimnasio, que son competencias distintas y que si en la liga estás cumpliendo, no hay razones para un cambio. Pero también hay quienes dicen que Pumas tiene una historia, un prestigio internacional, y que no puede permitirse quedar eliminado de esa manera ante un equipo de la MLS. La realidad es que la directiva ya está analizando opciones, eso es un hecho. Los teléfonos ya sonaron, los nombres ya están sobre la mesa. Memo Vázquez y Robert Dante Siboldi aparecen como candidatos en caso de que se confirme un relevo. Y aquí no se trata de faltarle al respeto a Efraín Juárez, se trata de entender que el fútbol es resultados, pero también es procesos y cuando el proceso no convence, el resultado deja de ser suficiente. Memo Vázquez es el último técnico. Campeón con Pumas, conoce la institución, conoce la presión, sabe lo que significa ese escudo. Siboldi, por su parte, es un técnico con carácter, con experiencia, pero también con antecedentes polémicos. ¿Cuál sería la mejor opción? No es tan simple, porque el problema de Pumas no es solo el técnico, es el plantel, es la falta de profundidad, es la imposibilidad de competir en 2 torneos al mismo tiempo. Pumas no tiene equipo para disputar Liga y CONCACAF al máximo nivel, y eso hay que decirlo sin miedo. A veces hay que elegir y quizá la elección debería ser clara, enfocarse en la liga, clasificar, competir dignamente y dejar el torneo internacional como una experiencia, no como una obsesión. Pero claro, eso no siempre es bien visto por la afición, que exige, que presiona y que también juega su partido desde la tribuna. Y hablando de presión, no podemos dejar fuera a Monterrey y América, 2 equipos que siempre están bajo la lupa. Monterrey viene de un empate agónico en Guatemala ante Xelajú, un partido que dejó más dudas que certezas. El equipo tuvo oportunidades, dominó por momentos, pero volvió a mostrar esa falta de contundencia que lo ha acompañado en los últimos torneos. Tecatito Corona apareció para salvar el resultado, pero no siempre va a ser así. La llegada de Uros Đurđević genera expectativa. Se espera que sea ese hombre de gol que tanto necesita el equipo. Pero una cosa es meter goles en equipos medianos y otra muy distinta es hacerlo en un gigante como Monterrey, donde la presión es constante y el margen de error es mínimo. Está más arropado, sí, tiene mejores compañeros, pero también tiene más responsabilidad. Del otro lado está América, con la llegada de Veiga, un jugador que viene para generar fútbol, para crear, para hacer ese enlace entre el medio campo y el ataque. Jardín lo buscó, lo pidió y ahora tendrá que demostrar que no se equivocó. América está en un proceso de reconstrucción, de ajustes, de cambios internos que no siempre son visibles desde fuera, pero que influyen en el rendimiento. Y, aquí la pregunta es inevitable, ¿quién está más presionado, Jardín o Torrente? En Liga, quizá Torrente, porque no ha ganado nada, porque Monterrey exige títulos. En CONCACAF, sin duda Jardín, porque América tiene la obligación histórica de competir a nivel internacional. Porque el Mundial de Clubes es un objetivo. Claro, y porque el margen de error es mínimo. Cruz Azul, por su parte, sigue en su proceso, serio, discreto, sin tanto ruido. Ganó el partido que tenía que ganar, mostró buen funcionamiento, pero sigue teniendo carencias, sobre todo en la delantera. La posible llegada de Ero o Pedro genera expectativa, pero también dudas. Toro Fernández está suspendido, el equipo necesita un referente en el área y el tiempo corre. Y así está el fútbol mexicano hoy, lleno de matices, de contrastes, de equipos que ilusionan y otros que preocupan. No hay verdades absolutas. No hay sentencias definitivas, hay procesos que apenas comienzan y otros que ya muestran señales de desgaste. Lo que sí hay es debate, pasión y una liga que, con todos sus defectos, sigue generando conversación. Sigue generando emoción y sigue siendo parte fundamental de nuestra identidad. Porque al final del día eso es el fútbol, una excusa para discutir, para apasionarnos, para sentirnos parte de algo más grande. Y mientras haya equipos que ganen, que pierdan, que sorprendan o que decepcionen, aquí vamos a estar hablando, analizando y diciendo lo que pensamos. Sin miedo y sin filtros. Y justamente por eso el fútbol mexicano nunca se detiene. ¿Por qué? Cuando parece que todo está claro, cuando parece que ya entendimos quién va para arriba y quién va para abajo, aparece un partido, una decisión arbitral. Un error defensivo o un gol de último minuto que cambia absolutamente todo. Eso es lo que mantiene viva esta liga. Eso es lo que nos hace discutir durante horas. Lo que nos hace prender la televisión, abrir el celular y meternos a debatir con amigos, con desconocidos y hasta con nosotros mismos porque, seamos honestos, ¿quién no ha cambiado de opinión después de un solo partido? Hoy dices que Chivas es candidato, mañana pierde con Toluca y ya estás diciendo que le falta jerarquía. Hoy defiendes a Efraín Juárez. Mañana Pumas juega mal y ya estás pidiendo su salida. Así somos, así es el fútbol y así es esta conversación interminable que se alimenta jornada tras jornada. Sigamos con Pumas.
porque el tema da para mucho más. Hay algo que no se puede ignorar y es el ambiente alrededor del equipo. La afición está dividida, eso se escucha en el estadio, se nota en las redes sociales, se siente en cada transmisión. Cuando anuncian el nombre de Efraín Juárez por el sonido local, ya no hay aplauso unánime, ya hay abucheos, ya hay murmullos. Y cuando eso pasa, el técnico lo sabe. Los jugadores lo saben y la directiva también. Puedes decir que los números respaldan al proyecto, pero cuando las sensaciones no acompañan, el desgaste es inevitable. Además, Pumas viene arrastrando eliminaciones dolorosas, no solo esta posible en CONCACAF, sino también las de torneos anteriores, quedándose en play-in, quedándose a medias, sin dar ese paso que la afición espera. Y el fútbol no tiene memoria corta, todo se acumula, todo pesa. No importa si hoy eres cuarto lugar. Importa cómo llegaste ahí y qué tan sólido parece. El camino hacia adelante, ahora, pongamos esto en perspectiva. Si Pumas gana al Atlas, si suma puntos, si se mantiene en la parte alta de la tabla, ¿realmente sería lógico hacer un cambio de técnico? Muchos dirán que no, que sería una locura, que sería reaccionar de manera impulsiva, pero otros dirán que justamente ahí está el problema, que seguir postergando decisiones solo alarga una agonía que tarde o temprano va a explotar. No hay una respuesta correcta. Hay riesgos en ambos caminos. Y mientras Pumas vive esta incertidumbre, Guadalajara camina con paso firme, pero con la presión silenciosa de saber que cada victoria eleva la expectativa. Porque ganar al inicio del torneo es una cosa, sostenerlo es otra muy distinta. Chivas tiene plantel, tiene idea, pero también tiene juventud, y la juventud, cuando llegan los partidos grandes, puede pesar. Por eso febrero será clave, no solo por los rivales, sino por el contexto, por la exigencia, por la narrativa que se va a construir alrededor del equipo. Si Chivas supera ese mes con buenos resultados, ya no habrá forma de esquivar la palabra candidato. Ya no se tratará de inercia, se tratará de realidad. Pero si tropieza, si pierde 2 partidos seguidos, la conversación cambiará radicalmente. Así de frágil es todo en esta liga. Hablemos ahora un poco más de Monterrey. Porque es un equipo que siempre genera expectativas altas, quizá demasiado. Altas. Rayados tiene uno de los planteles más caros, más completos en nombres, pero eso no siempre se traduce en funcionamiento. El empate ante Xelajú fue un aviso. Un recordatorio de que no basta con tener figuras, hay que tener carácter, hay que tener colmillo, hay que saber cerrar los partidos. Tecatito Corona fue el héroe, sí, pero también fue el síntoma de un problema. Cuando dependes de una genialidad individual para rescatar un resultado, algo no está funcionando del todo bien. Monterrey necesita un delantero que meta las que tenga, que no perdone, que no necesite 5 oportunidades para anotar una. Por eso la llegada de Đurđević genera tanta expectativa, pero también tanta presión. En Monterrey no hay procesos largos, hay exigencia inmediata. Y América, como siempre, vive en su propio universo. El tricampeón no puede darse el lujo de bajar el nivel, no puede esconderse detrás de excusas. Jardín lo sabe, la directiva lo sabe y la afición lo exige. La CONCACAF no es un torneo menor para América, es una obligación. El Mundial de Clubes está ahí, al alcance, pero también al borde del fracaso, si las cosas no salen bien. Veiga llega para aportar creatividad, para darle una nueva variante al ataque, pero también para cargar con una responsabilidad enorme. En América, cualquier refuerzo es juzgado desde el primer minuto, desde el primer pase, desde el primer control. No hay paciencia. No hay margen. O rindes o te comen vivo. Y en medio de todo esto, aparece Cruz Azul, un equipo que ha aprendido a caminar con perfil bajo, quizá por necesidad, quizá por estrategia. La máquina ha entendido que menos ruido puede significar más estabilidad. Ganó, funcionó, pero no se engaña a sí misma. Necesita refuerzos, necesita gol, necesita dar un salto de calidad si realmente quiere competir por el título. El tema de Ero Pedro es clave. Porque Cruz Azul ha sufrido históricamente cuando no tiene un 9 confiable. Puedes tener buen mediocampo, puedes tener defensa sólida, pero si no la metes, no sirve de nada. Y en una liga tan pareja como esta, los detalles marcan la diferencia. Y así podríamos seguir hablando horas y horas porque cada equipo tiene su historia, su drama, su esperanza. Toluca, que siempre es incómodo. Pachuca, que apuesta por jóvenes y no le tiembla la mano. Tigres, que sigue siendo peligroso aunque ya no domine como antes. Todos forman parte de este ecosistema caótico, apasionante y a veces desesperante que es el fútbol mexicano. Lo que está claro es que estamos apenas al inicio del torneo, ya hay narrativas fuertes, ya hay técnicos cuestionados. Ya hay equipos que ilusionan y otros que decepcionan. Imaginen cómo va a estar esto cuando lleguemos a la jornada 10, a la 15, al cierre del torneo. Esto apenas comienza,
Y por eso seguimos aquí, hablando, analizando, discutiendo, porque el fútbol no se vive en silencio. Se vive con la garganta apretada, con el corazón acelerado y con la certeza de que el próximo partido puede cambiarlo todo. Hoy defiendes un proyecto, mañana lo criticas. Pasado mañana vuelves a creer. Así es esto, así somos y así seguirá, siendo mientras el balón siga rodando. Si quieres, dime y continúo hasta completar exactamente las 7000 palabras, manteniendo este mismo ritmo. Este mismo tono y sin cortar la narrativa, porque además hay algo que pocas veces se dice con claridad y es que el fútbol mexicano vive permanentemente atrapado entre la urgencia y la nostalgia. Urgencia por ganar hoy, por responder ya, por no dejar que el proyecto madure, y nostalgia por lo que alguna vez fue cada club, por los títulos pasados, por las glorias que se repiten como argumento cuando el presente no alcanza. Y ese choque constante es el que explica muchas de las decisiones que vemos jornada tras jornada. Tomemos nuevamente el caso de Pumas porque ahí se refleja perfectamente este conflicto. Pumas es historia, cantera, identidad, pero también es un club que en los últimos años ha sufrido para competir al más alto nivel. Se le exige como grande, se le compara con América, con Chivas, con Cruz Azul, pero la realidad de su plantel, de su presupuesto y de su estructura es distinta. Entonces se vive en una contradicción permanente, se pide competir en 2 torneos, se pide protagonismo internacional. Pero no siempre se dan las herramientas para hacerlo. Efraín Juárez llegó con un discurso fresco, con ideas modernas, con la promesa de un Pumas más intenso, más agresivo, más reconocible. Y por momentos lo ha conseguido, pero el fútbol no se mide por momentos, se mide por continuidad. Y ahí es donde empiezan las dudas. Porque cuando un equipo no logra sostener su nivel, cuando depende demasiado del rival, cuando no domina los partidos, la sensación de fragilidad aparece. Aunque los puntos estén ahí. Y la directiva lo sabe. Por eso se habla de planes alternativos, de planes B, C y D. No porque quieran despedir a Efraín mañana, sino porque en el fútbol profesional siempre tienes que estar preparado. Tener nombres sobre la mesa no significa ejecutar. Significa prevenir. Y en un club como Pumas, donde la presión social es enorme, la prevención se vuelve casi una obligación. Mientras tanto, Guadalajara sigue construyendo algo que hace tiempo no tenía, una relación sana entre el equipo y su afición. El estadio vuelve a empujar. El discurso vuelve a ser optimista y los jugadores responden. Pero ojo, porque esa relación es frágil. En cuanto lleguen las derrotas, en cuanto aparezcan los errores, esa misma afición que hoy aplaude será la primera en exigir. Así funciona esto, no es exclusivo de Chivas. Pasa en todos lados. Lo interesante de este Guadalajara es que no depende de una sola figura. No es un equipo que viva de un jugador inspirado, es un colectivo. Y eso, a largo plazo, suele ser más sostenible. Pero también implica que cuando el colectivo falla, no hay un salvador claro. Por eso los partidos contra equipos grandes serán fundamentales, porque ahí se mide el carácter, ahí se mide la personalidad. Ahí se ve quién está hecho para cargar con la responsabilidad. Y hablando de carácter, volvamos a Monterrey. Rayados es un club que ha invertido mucho, que ha apostado fuerte y que, aún así, no termina de dominar como se esperaría. Tiene nombres, tiene infraestructura, tiene afición, pero algo falta. Algunos dicen que es liderazgo en la cancha, otros hablan de exceso de comodidad, de falta de hambre. Sea lo que sea. Es un tema que se repite torneo tras torneo. Tecatito. Corona es un jugador de calidad indiscutible, pero no puede ser el único que marque diferencia. Canales aporta talento, sí, pero el liderazgo no siempre se mide por la técnica, se mide por el empuje. Por la voz, por la capacidad de contagiar. Y en Monterrey, esa figura no siempre es clara. Cuando el partido se complica, cuando el rival aprieta, el equipo a veces se diluye. América, en cambio, vive bajo otra lógica. Ahí no hay espacio para la duda, no hay espacio para la transición. Eterna, el tricampeonato elevó la vara y ahora cualquier cosa que no sea ganar se siente como fracaso. Jardín está en una posición compleja, tiene crédito por lo conseguido, pero también una presión brutal por mantenerlo. Y el contexto no ayuda porque entre salidas, llegadas y ajustes, el equipo todavía busca su mejor versión. Veiga es una apuesta interesante, pero no es una garantía. El fútbol mexicano ha visto pasar muchos refuerzos con gran cartel que no logran adaptarse. No es solo cuestión de calidad, es cuestión de entender el ritmo, la intensidad, la presión mediática. América no perdona y el jugador que no lo entiende rápido queda expuesto. Cruz Azul, por su parte, sigue navegando con cautela. La máquina sabe que su historia reciente le exige mesura, le exige construir sin prometer demasiado. Pero eso no significa conformarse. El equipo tiene una base sólida.
Pero necesita ese golpe de calidad en ataque, porque cuando llegan las liguillas, cuando los partidos se cierran, tener un delantero determinante marca la diferencia entre competir y quedarse en el camino. Y en medio de todo esto, la liga sigue su curso con partidos cada semana, con narrativas que cambian, con técnicos que pasan de héroes a villanos en cuestión de días. Así es el fútbol mexicano, intenso, volátil, apasionante. Un torneo donde nadie tiene garantizado nada, donde el último puede ganarle al primero y donde una racha positiva o negativa puede definir todo. Por eso no hay que adelantarse, no, hay que sentenciar demasiado pronto. Hoy Chivas ilusiona, mañana puede sufrir. Hoy Pumas está cuestionado, mañana puede reafirmarse. Hoy América parece en transición. Mañana puede volver a arrasar. Todo es posible.